Hola, buenas a todos, todas. De nuevo, hoy en este momento voy a intentar exponer el tema 37 de la parte especial de SIAL. Sabéis que son estos temas de ordenación del territorio y urbanismo. Concretamente, este nos habla del Estatuto Jurídico de la Propiedad del Suelo. En el anterior hablábamos del Estatuto Jurídico de los Ciudadanos. Aquí vamos a hablar ya de la propiedad del suelo y del Estatuto Básico de la Promoción de las Actuaciones Urbanísticas. Recordad que distinguíamos en el tema anterior, perdón, voy a sacar el puntero. Pues no lo coge el puntero, no sé por qué. Bueno, se me ha revelado hoy el aparato. En el tema anterior hablábamos y yo destacaba que era muy importante distinguir entre las actuaciones urbanísticas y las actuaciones edificatorias. Por eso, en este tema es importante que sepáis que vamos a hablar del Estatuto Jurídico de la Propiedad del Suelo, pero de la promoción de actuaciones concretamente urbanísticas. No vamos a hablar de momento de edificación, es decir, solo de actuaciones que van a permitir el paso de suelo rústico, bien virgen, como lo decíamos en el otro tema, es decir, ex novo o de nueva calificación, o bien un suelo que ya tiene algún tipo de dotación o que se hace necesario una intensidad dotacional. Vamos a ver primero el Estatuto Jurídico de la Propiedad del Suelo. Continuamos para ello con la Ley del Suelo en el artículo 11. Régimen urbanístico del derecho de la propiedad del suelo. Destacamos los siguientes puntos importantes de aquí a concentrarnos en el repaso ya para el tipo test. Primero, es un régimen estatutario. ¿Por qué? Porque es el resultado de su vinculación a destinos concretos determinados por la normativa urbanística. Todo tipo de suelo no se puede utilizar para cualquier cosa. El suelo está vinculado por los distintos instrumentos de ordenación del territorio y por eso el régimen urbanístico es estatutario. De otro lado, debemos, como ya os dije también en el tema pasado, tener en cuenta que la previsión de edificabilidad no está siempre incluida en el derecho de propiedad del suelo. Ya os comenté que no todo suelo contiene iusa edificandi, es decir, no todo el derecho de propiedad del suelo contiene el derecho del ius edificandi. En ocasiones no forma parte del derecho de la propiedad. El tercer punto, conformidad, aprobación o autorización administrativa. Cualquiera de estos tres documentos será requisito de toda edificación, debiendo ser motivada su denegación. Sí que es cierto que aquí podéis ver que habla de edificación, pero no obstante está hablando del suelo, sigue hablando de actuaciones sobre el suelo. De otro lado, nos dice que serán expresos con silencio negativo, entre otros, y porque es una lista muy grande. Yo he destacado los movimientos de tierra, las obras de edificación, precisamente porque se repite en el epígrafe anterior y es más fácil de memorizar, y la ubicación de casas prefabricadas, porque también es fácil de memorizar dado que hasta hace poco la ubicación de casas prefabricadas no requería ningún tipo de licencia ni de autorización de tipo urbanístico, y ahora sí. ¿Qué ocurre cuando en un edificio construido incluso en una actuación edificatoria, en este caso construido por un tercero, hay un edificio, o vamos a suponer que también podemos estar frente a un contrato de concesión de obras donde se ha realizado una obra y se va a pasar a explotar esa obra? Y recordemos que el momento en el que se firma el acta de conformidad, que no acta de entrega, porque el acta de entrega es del contrato de obras, el acta de conformidad es lo que se firma cuando se da por concluida y la administración acepta que está concluida, el órgano de contratación acepta que está concluido y en las condiciones. Lo que se firma es un acta un acta de entrega, no, es un acta de uso, no lo recuerdo, lo acabo de decir, pero no me acuerdo, fijaos si tengo la cabeza mal. Este acta es el que marca, ya lo sabéis, la primera ocupación, pero puede ocurrir el acta de conformidad. Creo que os he dicho que se llamaba el acta de conformidad en los contratos de concesión de obra, o incluso cuando en la concesión de servicios lleva consigo la construcción de obras, que puede ser el caso.
Bueno, pues cuando por parte de la administración, ya sabéis que se requiere una licencia de primera ocupación. Si esta primera ocupación está sujeta a comunicación previa o declaración responsable en vez de a un régimen de licencia o autorización, y posteriormente a la ocupación, es decir, como primero la comunicación previa, la declaración responsable, primero se ocupa y luego se presentan los documentos, puede ocurrir que la administración urbanística actuante se aperciba de que no están todos los elementos que se exige para que se dé la primera ocupación. En este caso, lo importante, para mí por lo menos, es que la administración urbanística actuante tiene el deber de ordenar el cese de la ocupación. Es el único caso en el que la administración se comporta como debe y desocupa viviendas que podrían estar ilegalmente ocupadas. En el caso de que están legalmente ocupadas, pues generalmente no hay ningún problema, porque estos requisitos se subsanan, o estos defectos de la primera ocupación se subsanan, y las personas pueden seguir ocupando las viviendas de su propiedad. Pero sí que es cierto que la administración urbanística actuante, cuando se trata de edificios abandonados o edificios donde la ocupación es ilegal, tiene este deber de verificar si se dan los requisitos de primera ocupación, y si no se da, ordenar el cese de la ocupación. Sabéis que la administración pública puede hacerlo en vía administrativa sin el auxilio de la vía judicial. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Esto deberá hacerse en el plazo de 6 meses, siendo esta, es decir, la administración urbanística actuante, la responsable por los daños que pudieran causarse. Bueno, esto ya sabéis que queda en papel mojado. Es importante que debe la administración urbanística actuante inscribir este hecho en el registro de la propiedad mediante nota marginal. ¿Para qué? Para que cualquier transmisión que pretenda realizarse de este predio o edificación, el adquirente o el posible adquirente sepa que está condicionado a que la administración considere subsanados los defectos de la primera ocupación. Continuamos. No sé si me he hecho mucho lío con el tema de la primera ocupación. Si veis que me he hecho mucho lío, no me hagáis mucho caso. Yo es que estos temas, ya os digo que los he vivido, y digamos que los conozco mejor y no me lío tanto, porque se me vienen a la cabeza supuestos muy concretos. Pero si veis que es un poco lioso, pues ceñíos a la letra de la ley, y así no habrá ningún problema en el tipo test. Después, respecto al artículo 12 de la ley del suelo, la del 15, bueno, pues nos habla de cuáles son las facultades dentro del contenido del derecho a la propiedad del suelo con carácter general, las facultades con carácter general. Luego distinguiremos entre suelo rural y suelo urbano. Bueno, pues como facultades tenemos, primero, el contenido del derecho de la propiedad implica, en principio, el uso, disfrute y explotación de acuerdo a la clasificación de la ley en cada momento. Es como yo os decía, de acuerdo, ojo con esto, a la ley, a la clasificación de la ley en cada momento. Tú tienes un predio, puede no tener reconocido el ius edificandi, no obstante, puedes usarlo y disfrutarlo si el instrumento de planeamiento te permite algún tipo de uso que no implique el ius edificandi. Si no te permite ninguno, pues sencillamente te expropiarán, te darán pues el justiprecio y bueno, pues nada. Y de otro lado, tened en cuenta que los contenidos del derecho de propiedad del suelo se extienden siempre al vuelo y al subsuelo. De hecho, las construcciones en el vuelo y el subsuelo son una figura muy relacionada o con estrecha relación con el derecho de superficie, que se verá en otro tema. Vuelve a decir que conforme a la normativa urbanística y siempre con respeto a las limitaciones y servidumbres que protejan el dominio público. En el 13 se nos habla ya de las facultades, pero concretamente del suelo rural. Vamos a ver cuáles son esas facultades que tiene el derecho de propiedad del suelo rural. Primero, el contenido del derecho de la propiedad, con carácter general, consiste en usar de acuerdo a los usos y destinos que marque la normativa de ordenación del territorio y urbanismo. Excepcionalmente caben otros usos de interés público o social. Sabéis que, en principio, en suelo rural, con carácter general, están prohibidas las edificaciones, salvo pequeñas casas o construcciones o edificaciones para la guarda o custodia de aperos, y también dependiendo de los metros, la extensión que tenga
la finca o el predio rústico. Hay predios que por su limitada extensión tienen carácter rústico y no se permite ni siquiera la construcción de una caseta de aperos. Así pues, el contenido del derecho a la propiedad, ¿por qué está limitado de nuevo? Pues por el instrumento urbanístico que delimita cuáles son los usos posibles de ese suelo y cuáles son los contenidos dentro de ese uso y disfrute que se permiten y cuáles no. De otro lado tenemos el contenido del derecho a la propiedad en suelo rural, en que los instrumentos permitan el paso a urbanizado. No en todo el suelo rural se permite el paso a suelo urbanizado, pero en algunos sí es contenido de ese derecho de propiedad el derecho de pasar de suelo rústico a suelo urbanizado. Bueno, pues este derecho requiere de una consulta sobre ordenación urbanística, evidentemente, para saber si es posible o no esta recalificación urbanística. El plazo máximo será 3 meses, el plazo máximo de respuesta será 3 meses y el silencio, aunque aquí no lo pongo, será negativo. Y el derecho también recoge, dentro de estos derechos que se entiende que corresponden al suelo rural, que pretende pasar a suelo a ser recalificado como urbano, tenemos el derecho a elaborar y presentar instrumentos de ordenación cuando la administración urbanística actuante nos haya reservado la iniciativa. Recordad que os dije en el tema anterior que la iniciativa la pueden tener las administraciones públicas territoriales, incluso las no territoriales, pero también los particulares, por sí mismos, incluso aún no siendo titulares del derecho de propiedad. Pueden, por llamamiento, entre comillas, de uno de los titulares dominicales, sobre todo si posee más del 60 o más del 60% del polígono que se pretende o sobre el que se pretende realizar las actuaciones edificatorias, pues en este caso puede elaborar y presentar un instrumento de ordenación, es decir, un instrumento para permitir el paso de suelo rústico a urbano, es decir, realizar actuaciones de urbanización. De otro lado, el derecho a participar en la ejecución, lo veíamos en el artículo 9 del tema anterior, y por último, el derecho a la realización de usos y obras provisionales autorizadas. Esto ya es cuando efectivamente el instrumento de recalificación para realizar actuaciones de urbanización ya se ha aprobado y se necesitan, pues, por ejemplo, instalaciones para guardar maquinaria. Entonces, si es maquinaria grande, pues claro, te tienen que dar permiso para construir unas naves, entre comillas, naves industriales grandes para guardar esta maquinaria grande, que después debe desaparecer porque el volumen de edificabilidad tiene que ser el que le otorgue el instrumento de planeamiento a ese predio en concreto a la hora de recalificarlo. Si el volumen de edificabilidad es del 30% y lo que tú has construido provisionalmente supera ese 30%, lo tienes que demoler, si no lo puedes dejar allí. El artículo 14 nos habla del contenido del derecho de la propiedad en situación de suelo urbanizado y vamos a ver de nuevo las facultades. Bueno, pues aparte de los derechos que hemos visto anteriormente en el 13.2a, b y c, es decir, el contenido del derecho de la propiedad con carácter general, que es usarlo de acuerdo a los usos y destinos que marca la normativa urbanística, el derecho a, si así lo permite la normativa urbanística, realizar actuaciones urbanizatorias, pues de otro lado también el derecho a participar en la ejecución, tanto en la iniciativa como en la presentación como en la ejecución de estas actuaciones urbanísticas. Además, el derecho de consulta, el derecho a elaborar y presentar instrumentos de ordenación y la realización de obras provisionales no prohibidas. Esto ya lo hemos visto en el artículo anterior que se refería al suelo rural, donde se trataba de realizar actuaciones de urbanización. Aquí, al ser suelo urbanizado, lo que estamos llevando a cabo son actuaciones de edificación, o lo que pretendemos llevar a cabo son actuaciones de edificación. Así pues, tenemos derecho a consultar y a elaborar y presentar instrumentos edificatorios. Bien, de otro lado, tendremos derecho a edificar y mantener, facultades. Esto es un derecho y una obligación, ojito con esto. Edificar y mantener
esta, es decir, la edificación en buen estado de conservación de acuerdo con la normativa urbanística, tendremos derecho a edificar si lo tenemos. Esto lo vuelvo a repetir. El derecho a edificar no siempre forma parte del derecho de la propiedad. El jus edificandi no siempre forma parte del derecho a la propiedad. Pero si lo tenemos, tenemos la facultad o el derecho a que se nos permite realizar obras de mantenimiento. También es un deber. Luego lo veremos en el artículo siguiente. Participar en las actuaciones de renovación urbanista en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. Ya sabéis que los tres sistemas de actuación, el de compensación, el de cooperación, el de expropiación no tanto, pero ahí sí se respeta el régimen de equidistribución de beneficios y cargas. Y por otro lado, pues existe el derecho a obtener autorización para actuaciones sobre medio urbano que determinará la afección de la finca al deber de costear las obras mediante nota marginal en el registro de la propiedad. Es decir, esto lo que nos viene a decir aquí es que si yo voy a realizar actuaciones sobre medio urbano que por alguna razón tengan que actuar sobre el dominio público, porque necesito construcciones provisionales sobre el dominio público, deberé primero pedir autorización y después esta autorización inscribirla mediante nota marginal en el registro de la propiedad, porque durante el proceso de edificación es posible la transmisión del predio, pero el adquirente debe tener la posibilidad de conocer en qué situación se encuentra ese predio que va a adquirir, y por eso se anota en el registro de la propiedad. Recordad que las notas marginales tienen un carácter meramente informativo y la duración es limitada. El artículo 15 nos habla del contenido del derecho a la propiedad del suelo, pero en este caso ya pasa al aspecto contrario, que son deberes y cargas. Hasta ahora hemos visto las facultades, ahora vamos a ver las deberes y cargas. En primer lugar veremos deberes con carácter general, ¿de acuerdo? Y luego veremos el deber legal de conservación, que es muy interesante y quiero que se entienda bien. Vamos a ver los deberes con carácter general. Primero, tengo como propietario o el propietario de una de un suelo, de un predio, con carácter general. Aquí en el artículo 15 de momento no se distingue entre rústico o urbano, simplemente hablamos de contenido del derecho a la propiedad del suelo, de los deberes. Recordad que en el artículo 12, efectivamente, se habla de las facultades del contenido del derecho de la propiedad del suelo de forma genérica, sin distinguir entre el suelo rústico y urbano, cosa que hacen después el artículo 13 con el rústico y el artículo 14 con el urbano. Pues el 15 nos habla igual de esas obligaciones o esos deberes que forman parte de manera general del contenido del derecho del suelo, sin distinguir si es rústico o urbano. Bien, primero tenemos el deber de usar ese suelo de acuerdo a lo dispuesto para ese predio en concreto en la normativa que determine la ley de la ordenación del territorio y urbanismo y a los instrumentos que se realicen o se redacten de acuerdo a esa normativa. Tenemos el deber de conservarlo en las condiciones legales de seguridad y salubridad, entre otras. Y ahora vamos a ver el derecho de conservación, que lo explicaremos más detenidamente. Y tenemos el deber de realizar todas aquellas obras que ordene la administración urbanística actuante hasta el límite del deber de conservación. Bien, vamos a ver qué se entiende por deber legal de conservación, que esto es un concepto importante. El deber legal de conservación es aquel límite que establece la administración urbanística actuante sobre las obras de mantenimiento que deban ejecutarse a costa de los propietarios. Es decir, la administración urbanística actuante, cuando nos encontramos, vamos a poner el ejemplo de un edificio que es más fácil de entender, un edificio o una casa. Cuando está en estado ruinoso y puede suponer un peligro para viandantes, la administración urbanística actuante se pone en contacto con el titular del predio, no siempre, pero generalmente con el titular del predio, a veces con el titular de los derechos de aprovechamiento, y le requiere para que imperativamente realice unas obras de conservación de manera que esa edificación pase a ser segura y no ponga en peligro
pues que se derrumbe y bueno, pues atropelle a los viandantes o se le caigan cascotes encima y ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que no obstante, dado que en ocasiones esas reparaciones tienen un coste muy elevado, se permite que el propietario no asuma el 100% del coste de esas obras de conservación. ¿Cuál es el porcentaje que va a asumir el titular del predio, el titular dominical? El que marque el deber legal de conservación. Es decir, el deber legal de conservación nos marca un límite, nos marca un porcentaje, a partir del cual lo que exceda de ahí correrá a cargo de la administración urbanística actuante. De otro lado, tenemos en cuenta que el límite de las obras a ejecutar a costa del propietario consecuencia del deber de conservación se establece. Vamos a ver cómo se establece. Primero, en un inmueble de nueva planta, en la mitad del valor actual de la construcción. Luego veremos más ejemplos de esto. ¡Ay! Se me ha ido esto. Dios mío de mi vida. Que se me ha ido el tema. Perdonad un momento, que vuelvo al artículo 15, que es donde estaba yo. El límite de las obras a ejecutar a costa del propietario consecuencia del deber de conservación se establece. Si estamos hablando de un inmueble de nueva planta, la mitad del valor actual de construcción. Recordad que yo os hablaba de un límite, de un porcentaje en el deber legal de conservación. Pues aquí lo tenéis en el caso de que se trate de un inmueble de nueva planta. La mitad del valor actual de construcción. 50%. Bien. De otro lado, hemos de destacar dentro de este artículo otro punto, que es el acto firme de aprobación de la orden administrativa del deber legal de conservación, que determinará la afección por ley al cumplimiento del deber legal de conservación inscrito mediante nota marginal en el registro de la propiedad. Esto quiere decir que una vez que la administración urbanística actuante emite resolución firme, en virtud de la cual se requiere al titular del predio o del edificio que tiene que realizar unas actuaciones de conservación, eso se inscribe en el registro de la propiedad. ¿De acuerdo? Es una afección por ley. Tiene cierto parecido con la hipoteca legal tácita, aunque no estamos ni mucho menos en el campo del tributario, pero tiene ese parecido en el sentido en el que no es el titular el que per se realiza la anotación en el registro de la propiedad, sino que es de oficio la propia administración urbanística actuante la que remite esa acta de aprobación de las obras o de la orden administrativa del deber legal de conservación y se anota mediante nota marginal en el registro de la propiedad. ¿Para qué? Para lo mismo, para proteger a un tercero de buena fe que vaya a adquirir esa edificación o ese predio. Realización subsidiaria. Bueno, pues esto ocurre cuando el titular del predio no realiza las actuaciones que se le exigen en el acta que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué ocurre? Que en este caso el incremento del deber legal de conservación se incrementa hasta el 75%. ¿Veis cómo pasa de la mitad del valor, que era del 50, pasa al 75%? ¿Qué es la realización subsidiaria? Significa que aquí las obras las realiza la administración urbanística actuante, pero después se le exigirá, incluso por vía de apremio, el 75% del coste que se haya o en que hayan incurrido estas actuaciones del deber legal de conservación. Vamos a ver el artículo 16, que nos habla del contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural, ojo, o vacante de edificación. Puede ser rural o puede ser urbano, pero vacante de edificación. Vamos a ver los deberes y cargas. En primer lugar tenemos el que ya hemos desarrollado en el artículo 15 detenidamente, que es el deber legal de conservación. Todas aquellas obras necesarias para que el predio o la edificación no genere o vacante de edificación. Esto quiere decir, ha sido un lapsus mío, rural o vacante de edificación. Aquí no hay edificios. Es suelo rural, puede incluso contener el derecho de propiedad, puede contener derecho de ius edificandi, pero no hay ninguna edificación, es suelo vacante. Aquí es el deber legal de conservación y serán necesarias, se incluirán todas las obras necesarias para que el predio no genere riesgos o daños a terceros. Vosotros diréis, bueno, y en suelo urbano
qué riesgo genera un solar. Depende de si hay maleza en el solar, de si hay árboles, de si hay... Pues los árboles, cuando hay mucho viento, sabéis que las ramas se pueden partir, caer, etc. De otro lado, en suelo rural no sometido a actuaciones de urbanización, suelo rural virgen, vaya, es el deber de prestaciones patrimoniales si se desea usos no primarios o conexión con redes generales. ¿Por qué se podría permitir estos usos no primarios o conexión con redes generales si no está sometido a actuaciones de urbanización? Porque podría tratarse de uno de los supuestos que ya hablamos en el artículo 7, en el que en suelo rural se comenzaron actuaciones de urbanización, se realizaron determinadas actuaciones de urbanización como canalización de aguas residuales, como canalización de instalaciones eléctricas, pero transcurren 10 años sin que se hayan concluido, con lo cual la actuación urbanística caduca y por ende el suelo vuelve a su situación original, a su calificación original, que era rústica. Es por ello por lo que, incluso siendo suelo rural no sometido a actuaciones de urbanización, porque sigue estando o ha vuelto, mejor dicho, a la situación de rural virgen, puede tener algunas de estas actuaciones de urbanización ya construidas y puede solicitar que haya conexión con redes generales. Esto se suele hacer mucho en suelos que, siendo rústicos, están dedicados, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, al mantenimiento de ganado. Entonces hay determinadas aguas que se utilizan para lavar las heces del ganado o para lavar al propio ganado. Entonces son aguas que es importante que no se infiltren en la tierra porque pueden generar tóxicos. Sobre todo, daos cuenta que el ganado pues está vacunado, tiene antibióticos, tiene un montón de productos, come un montón de productos farmacéuticos, consume un montón de productos farmacéuticos. Entonces esto no se puede permitir que vaya al suelo. En este caso lo que se hace es permitir que haya una conexión, pese a ser suelo rústico, con redes generales. ¿Para qué? Para que el agua no se filtre al subsuelo y pueda mezclarse con el agua de consumo. De otro lado, tenemos, importantísimo, en el suelo rural no sometido a procesos de urbanización hay una prohibición casi absoluta de segregación contranormativa. Cuando yo digo casi absoluta de segregación contranormativa, significa que la normativa permite, dependiendo del instrumento de planeamiento urbanístico del que estemos hablando, la segregación en función de las dimensiones del predio. Hay predios, yo conozco casos en determinadas comunidades autónomas en los que el mínimo para segregar son fracciones de 5.000 metros cuadrados. Entonces, si tú tienes una parcela de carácter rústico que tiene 10.000 metros cuadrados, puedes segregar en dos, conservando ambas dos el carácter de rústico. Si tu parcela mide 3.000, no puedes segregar. ¿Vale? ¿Esto quién nos lo dice? La normativa que otorga, es decir, la normativa que viene determinada por los instrumentos de ordenación y que otorga el carácter o la calificación de rústico y que determina cuáles son los usos acordes a ese terreno. De otro lado tenemos el suelo rural, que sí está sometido a actuaciones de urbanización. Este suelo, como podréis imaginar, está en un sí pero no. ¿Vale? Están realizando las actuaciones de urbanización, pero recordad que hasta que no se terminan todas y cada una de las actuaciones de urbanización no se puede considerar suelo urbano. Luego estamos trabajando sobre suelo rústico realizando actuaciones de urbanización. Aquí hemos de asumir la carga de las actuaciones en régimen de equidistribución de beneficios y cargas. Esto suele suceder así en los sistemas Ay, Dios mío, no me acuerdo ahora. Se me van las palabras de la cabeza. En los sistemas en los sistemas de actuación urbanística. Bien, el artículo 17, creo que ya queda poco para... Sí, el 18 y el 19, que es el derecho de realojo y retorno.
El 17 nos habla del contenido del derecho de la propiedad en suelo de situación urbanizado, ¿veis? Aquí ya vuelve a distinguir entre el rústico que hemos visto y el urbanizado, y nos habla de los deberes y cargas. Bueno, pues tiene como deber el titular de un predio con carácter o con calificación de urbano de completar las actuaciones de urbanización y edificar en las condiciones que establezca la norma. Vamos a ver, no es que tenga el deber de edificar, es que si va a edificar, tiene que hacerlo conforme a lo que dice la norma. Eso sí, completar las actuaciones de urbanización sí es obligatorio, porque no podemos tener suelo urbano a medio dotar, por decirlo de alguna forma que se me entienda. Es decir, recordad que si el suelo no, el predio concretamente comienza a realizar actuaciones de urbanización y no las completa, vuelve a tomar la calificación de rústico. El problema es cuando nos encontramos dentro de un polígono o de una malla urbana donde se trata de un terreno muy pequeño, de un edificio que es posible o de una zona que es posible que sea urbana desde hace 50 años y está además dentro de una malla urbana, dentro de un polígono urbano, pero sea una sección muy pequeña, por áreas, es decir, por áreas de urbanización, sea un área pequeña. Entonces no podemos, de pronto, porque no se han concluido las operaciones de urbanización, extraer, por decir de alguna manera, que puede estar incluso en el mismo centro de ese polígono o esa área de actuación puede estar dentro del polígono, en el centro. No podemos considerar que ese centro, ese núcleo central, lo vamos a calificar de rústico, mientras que el resto del polígono tiene calificación de urbano, porque es que eso no se me ocurre la palabra ahora, pero vamos, es que no tiene lógica, es inviable. No puede ser. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Obligar al titular del predio a que concluya las actuaciones edificatorias. ¿Para qué? Para que el suelo pueda ser, urbanizadoras. ¿Para qué? Para que el suelo pueda ser considerado urbano plenamente. De otro lado, tiene el deber de participar en actuaciones de régimen de equidistribución de beneficios y cargas, tanto si estamos en actuaciones de dotación, de actuaciones dotacionales para completar estas actuaciones de reforma para completar estas actuaciones de urbanización que pudieron quedar a medias, como si estamos en el sistema de edificación. Bien, las edificaciones. Vamos a ver qué pasa aquí con las edificaciones. Primero, evidentemente, deben adaptarse la adaptación de las instalaciones conforme a la exigencia legal. Tú no puedes edificar lo que quieras ni cuando quieras. Sabéis que si ese predio tiene concedido ius edificandi, primero tiene que tener calificación de urbano, luego tiene que tener concedido ius edificandi, pero luego además debe tener concedido en función de la normativa de ordenación del territorio y urbanismo, un volumen de edificación. Y no se puede superar ese volumen de edificación. Por eso dice que ha de adaptarse a la exigencia legal, que es la que le otorga ese volumen de edificación. Tiene también el deber legal de conservación, que ya lo hemos visto, que el límite de las obras a costa del propietario en principio llega al 50% y en lo que supere pues irá a cargo de la administración urbanística actuante. ¿Y cuáles son los sujetos obligados a estas actuaciones que hemos visto? Tanto las actuaciones dotacionales o de reforma edificatoria, urbanística, cuando faltaba algunas de las dotaciones urbanizatorias, pues había que completarlas, el deber de conservación, el deber de edificar y adaptar la instalación a la exigencia legal. Bueno, pues lo tienen. En primer lugar, los propietarios y titulares del derecho de uso en su respectiva proporción. Aquí podemos encontrarnos con lo más lógico en estos casos, lo más lógico es que una persona sea titular del derecho de nuda propiedad y del derecho de usufructo, pero pueden no ser la misma persona. Entonces, propietarios y titulares del derecho de uso en su respectiva proporción. Aquí participarán, pues eso, comunidades de propietarios y similares respecto de los elementos comunes, aquellos elementos comunes de la comunidad de propietarios. Y de otro lado, pues tenemos las administraciones públicas cuando no exista el deber legal de los anteriores o se opte por ejecución subsidiaria. Bien, vamos a ver el epígrafe segundo,
que es ya el último, no es muy extenso. Bueno, sí es extenso, pero voy a intentar que no sea, al menos, que no sea más obtuso, sino que os ayude a clarificar el asunto. Vamos a ver en el artículo 18 cuál es el deber vinculado a la promoción de actuaciones de transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias. Bueno, pues el artículo, primero, las actuaciones del artículo 7.1 que comportan la entrega de suelo para zonas verdes y dotaciones públicas. Esto es imprescindible, de esto no os podéis olvidar en la vida. Sabéis que siempre que hay promociones de actuación de transformación urbanística o incluso actuaciones edificatorias, hay un deber de entrega del suelo. Bien para dominio público, bien, si estamos ya en suelo urbano, para zonas verdes, dotaciones públicas, etc. Entrega del suelo para el patrimonio público del suelo, libre de cargas de urbanización y generalmente oscila entre el 5 y el 15%, aunque excepcionalmente cabe sustituir, esto depende del ayuntamiento, excepcionalmente cabe sustituir suelo por otra forma de pago, por dinero, excepcionalmente, ¿eh? ¿Por qué? Porque recordad que en determinados supuestos muy excepcionales el patrimonio público del suelo, determinados ayuntamientos lo pueden utilizar para hacer frente a una situación estructural de déficit de corriente. ¿Vale? Esto lo veremos más adelante. Entonces, por eso se permite que sea dinero. ¿Por qué? Porque es más fácil cuando en vez de pedir un plan de ajuste la entidad local, lo que hace es deshacerse de parte del patrimonio público del suelo, que puede ser suelo o puede ser dinero, y en este caso no es deshacerse del dinero, sino utilizarlo para gasto corriente. Tiene que ser devuelto en un plazo máximo de 10 años, eso lo veremos más adelante. De otro lado, costear y en su caso ejecutar las obras de urbanización, eso siempre. Es decir, quien costea, pueden o no realizarlos los titulares de los predios, pero quien lo costea es el titular del predio. Bien, entregar las obras e infraestructuras que deban conformar el dominio público, pues esas canalizaciones que os he dicho de aguas residuales o esas canalizaciones eléctricas o lo de la fibra óptica y las comunicaciones, la conexión con las redes generales de abastecimiento, todo eso hay que entregarlo y automáticamente entrará dentro del dominio público, ¿eh? Se considera, entra directamente como dominio público, no como patrimonial. Estos bienes no entran como patrimoniales, entran como dominio público. Garantizar el realojamiento y retorno de ocupantes legales en inmuebles del área. Esto se verá ahora un poquito más con detalle en el artículo 19, que es el realojamiento y el retorno. E indemnizar, bueno, pues si se trataba de predios rurales, pues sembrados o incluso edificaciones que no puedan conservarse. Pues, oye, un sembrado cuesta un dinero, ¿eh? No os creáis que tener 20 hectáreas de trigo es cualquier cosa, eso es un dinero. Excepcionalmente, ya salimos de estos casos que nos dice el primero de los puntos del artículo 18, que son las actuaciones del 7.1 y que comportan esa entrega de suelo, ese deber de costear las obras de urbanización, garantizar el realojamiento. Bueno, pues salimos, pero continuamos dentro del 18, destacando otro punto, que es que excepcionalmente los instrumentos de ordenación podrán eximir del deber de nuevas entregas de suelo. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que generalmente las actuaciones edificatorias, en principio, se intentan realizar siempre por polígonos concretos, incluidos dentro de una malla urbana. Pero a veces no es posible. ¿Por qué? Porque no contamos con el polígono completo. Entonces se hace por áreas. Las áreas pueden ser muy pequeñas. En este caso, si no hay superficie suficiente como para construir y además dotar o ceder suelo, pues se sustituye por la entrega de dinero. Porque si tienes 60 metros, evidentemente no puedes ceder suelo, porque es que se te quedan en 40. Tú tienes un solar en medio de una ciudad que tiene 60 metros, jolín, si te quitan el porcentaje entre el patrimonio público del suelo, la cesión dotacional de uso de dominio público y tal, se te quedan 30 metros. Pues entonces, y luego, ojo, con los estudios de detalle, que son los que determinan las rasantes, los alineamientos de fachada, es decir, que te pueden empezar a quitar metros de fachada. Eso suele pasar. Cuando la construcción es antigua, pues generalmente las aceras se han ampliado y tienes una nueva línea de fachada que echa para atrás, o sea que te está reduciendo metros. ¿Qué se hace? Pues en este caso se exime del deber de entrega de suelo
por dinero, se sustituye por dinero. Los núcleos tradicionales legalmente asentados en medio rural, esto ya sabéis que es una categoría muy específica, bueno, pues se rigen por su propia legislación y los terrenos incluidos en las actuaciones están afectados, con garantía real, al cumplimiento de los deberes mencionados, mediante nota al margen del registro de la propiedad. Con garantía real significa que se establece sobre ellos un derecho real de garantía, ¿vale? Podría incluso ser una ejecución hipotecaria, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el 19, que nos habla de los derechos del realojo y retorno. Creo que este último punto no hace falta que lo explique más. Es decir, que los terrenos que están siendo transformados, pues tienen estos deberes, y estos deberes se inscriben en el registro de la propiedad. ¿Para qué? Para que el adquirente, otra vez, si hay una transmisión, el adquirente sepa exactamente qué es lo que está comprando. Vamos a ver el derecho de realojo y retorno. Bueno, durante la ejecución de actuaciones que requieran desalojo de ocupantes legales, de inmuebles que sean residencia habitual, se deberá garantizar el realojamiento. Estamos hablando de edificaciones pues que están en estado ruinoso o que se van a reparar porque la fachada está muy mal, o sobre todo ese tipo de edificaciones. Ya, por supuesto, en suelo urbano, edificado, donde es el edificio que tiene muy malas condiciones. Entonces, lo que ocurre es que la empresa o los particulares que vayan a realizar actuaciones, en este caso terceros, porque si les tienen que garantizar a los ocupantes legales un realojamiento, es que hay una empresa que está interesada en realizar estas reformas en el edificio. ¿Por qué, diréis vosotros? Gratis, ¿no? Generalmente porque a cambio la administración urbanística actuante le permite o le cede según qué usos de determinadas zonas del edificio o de determinadas zonas colindantes del edificio. ¿De acuerdo? Bien, ¿para qué? Pues para centros comerciales, bueno, imaginaos, yo os dejo la imaginación libre. En este caso, la administración, ¿cómo se hace el tema este del realojamiento? Porque el realojamiento, hay una diferencia, son dos figuras distintas. El realojamiento es, por decirlo de alguna manera, que te vas para siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese edificio pues lo van a derruir, está muy mal, lo van a derruir, esto una empresa lo hace y ha dicho ¿para qué? Gratis no. ¿Lo hace por qué? Porque pretende a lo mejor construir un centro comercial, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que esta gente no se puede quedar, tenían un derecho legal a estar ahí, entonces se les tiene que facilitar el derecho de realojamiento, consiste en facilitarles una vivienda que tiene que tener estas características. Bueno, primero la administración pública expropiante, porque recordad que quien expropia la potestad expropiatoria la tienen solo las administraciones públicas de carácter territorial. Otra cosa es el beneficiario, que puede ser, en este caso, la constructora, o el beneficiario de esta, ¿veis? Deberán poner a disposición de aquellos viviendas en régimen de protección pública. La entrega de la vivienda, y fijaos cómo os dije que el realojo es que te vas para siempre. O sea, que se acaba, tu casa desaparece, entonces te vas para siempre. ¿Qué ocurre? Que te entregan una vivienda. En este caso, como te entregan una vivienda porque se ha producido una expropiación, equivale al abono del justiprecio. Hay ocasiones en las que se da a elegir al propietario si quiere que se le abone un justiprecio o si quiere que se le dé una vivienda en el mismo área. Se exige, luego eso ya se respeta o no se respeta. Que sea en el mismo área se supone que para no deslocalizar a las personas que llevan allí viviendo toda la vida. Equivaldrá al abono del justiprecio expropiatorio, salvo que el expropiado opte por el metálico, perdiendo en este caso el derecho al realojo. Esto tampoco tiene ningún misterio. Yo personalmente cogería la vivienda, pero bueno, también depende de dónde esté. De otro lado, el promotor, en supuestos no expropiatorios, deberá garantizar el realojamiento. El realojamiento en supuestos no expropiatorios, ¿por qué? Porque aquí puede tratarse de que no se produce expropiación. ¿Por qué no se produce expropiación? Porque el terreno va a seguir perteneciendo a la administración pública y por eso no hay expropiación. ¿De acuerdo? Se me está ocurriendo... No lo voy a liar más. El promotor, en supuestos no expropiatorios, deberá garantizar el realojamiento. Y esto lo debe hacer el promotor.
¿Qué ventajas va a sacar de aquí el promotor? Os aseguro que va a sacar ventajas. No voy a poner ningún para no liar más. Bueno, en caso de una actuación aislada en la que no se dé expropiación, los arrendatarios que por motivos de obras no puedan usar las viviendas afectadas tendrán derecho al alojamiento provisional, así como al derecho de retorno por el tiempo que reste. El derecho de retorno ya es otra figura distinta. El derecho de retorno es que van a hacer obras de conservación en el edificio, tú te tienes que ir porque es peligroso mientras están allí los obreros trabajando y luego vuelves. ¿Vale? En el realojamiento no, te vas para siempre. Y te dan otra vivienda o te dan el dinero. Vale. Bueno, pues en el caso de una actuación aislada, actuación aislada o no aislada, eso depende del instrumento urbanístico con el que estemos trabajando. Bueno, pues se opta por el derecho de retorno. ¿Qué es el derecho de retorno? Pues como aquí bien me dice, el propietario debe proporcionar una vivienda. El propietario del edificio, ¿de acuerdo? No el propietario del edificio. Yo creo que esto ha sido una errata. El promotor. Yo creo que no, porque el propietario no pierde su derecho, salvo que sea un alquiler. Entonces, sí, claro, quien conserva la titularidad es el propietario, no el arrendatario. Y creo que además se lo dice aquí, los arrendatarios. Sí, señor, lo dice aquí. Ha sido un lapsus mío. Cuando se trate de una actuación aislada en la que no se dé expropiación, los arrendatarios que por motivos de obra no pueden usar las viviendas afectadas tendrán el derecho al alojamiento provisional, así como al derecho de retorno por el tiempo que reste. Aquí el propietario, que no el arrendatario, el propietario del bien, debe proporcionar una vivienda no inferior al 50% en superficie y que tenga al menos 90 metros cuadrados. Yo creo que esto es una carga innecesaria al propietario, porque el propietario ya bastante tiene con tener que aportar a las actuaciones edificatorias como para encima tener que pagarle el alquiler a un señor que estaba allí a lo mejor con renta antigua o a una señora que estaba con renta antigua pagando 3 euros. Pero bueno, vamos a dejarlo así porque la ley es así. Es decir, cuando vayamos a realizar una actuación aislada en la que no se dé expropiación, ¿por qué? Porque lo que se va a hacer es reformar el edificio. El inquilino, la persona que está allí viviendo de alquiler, pues el propietario del piso tiene el deber de facilitarle otra vivienda durante el tiempo que duren las obras y después incluso tiene derecho a volver al edificio cuando ya esté restaurado durante el tiempo que reste el contrato. Que imaginaos como sea un contrato de estos indefinidos, de estos antiguos. De renta antigua, que se dice, para toda la vida. Bueno. Y la vivienda ha de tener características análogas y hallarse en el entorno. Esto ya, o sea, eres propietario de una vivienda. La tienes, imaginaos, con una renta antigua. Te están pagando 3 euros o 30 euros, me da lo mismo. Tienes que costear las actuaciones de edificación. Encima, tienes que costearle a esta persona una edificación que no sea inferior al 50% en superficie y que al menos tenga 90 metros cuadrados y además en el mismo entorno. Y luego, cuando esté restaurado el edificio, tiene derecho a volver y como sea de renta antigua hasta que se muera. Y si tiene cónyuge, ascendiente o descendiente, tiene derecho a una subrogación. Bueno, vamos a dejar el tema, porque no quiero liarlo. No quiero que os liéis, quiero decir. El derecho de realojo es personal e intransferible. Bien, ¿por qué? El derecho de realojo, tanto del inquilino, pero generalmente estamos hablando del propietario. También el del inquilino, es personal e intransferible, salvo herederos forzosos o cónyuge supérstite, si acreditan residencia habitual con el causante. Claro, aquí se permite una especie de... yo no me atrevería a llamarlo una subrogación, pero sí que... sí, esto es una subrogación prácticamente. El derecho de realojo es personal y transferible con unas salvedades que son un derecho de subrogación a los herederos forzosos y al cónyuge supérstite. El procedimiento de realojo pues es laborioso, pero no es muy complicado. Primero se ha de identificar a todos los ocupantes legales, se les notifica las actuaciones de edificación que se van a llevar a cabo, se les da un trámite de audiencia y posteriormente hay un trámite de información pública. ¿Para qué? Pues ya sabéis para qué, para que cualquier tercero pueda interponer la reclamación que estime oportuna. En el trámite de audiencia debe acreditarse que la ocupación es legal. Si la ocupación es ilegal,
no es que te vayan a echar, porque ya sabemos que aquí no se echa a nadie, pero a lo mejor no tienes ese derecho a realojo. A lo mejor no, es que no lo tienes. No tienes el derecho a realojo, no tienes el derecho al justiprecio y no tienes derecho a la subrogación a los herederos ni al cónyuge superstite. Aprobación del listado definitivo y la notificación a los interesados, y posteriormente se dice que podrá reconocerse este derecho a quienes lo acrediten extemporáneamente. Lo que ocurre es que esto será en un expediente separado para no retrotraer las actuaciones. Vamos a ver el contenido de este derecho. Pues consiste en ofrecer una vivienda por cada otra afectada en la misma zona. Bien, ya os recordáis de lo que os he dicho, que tienes un inquilino y encima le tienes que pagar otra vivienda, bla, bla, bla. Esto no ocurre si es el propietario, porque efectivamente el propietario, mientras se están realizando las actuaciones edificatorias, no va a vivir debajo de un puente. Alguien tiene que suplir esa necesidad habitacional. Viviendas de superficie adecuada con accesibilidad universal, ya todas, las nuevas todas. Y son compatibles con el derecho de realojamiento y la percepción de indemnizaciones por conceptos distintos a la expropiación. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque puede haber personas que lo que tengan no sea un derecho de propiedad, sino un derecho de usufructo. Entonces, al usufructuario no se le paga el justiprecio, o se le paga solo al nudo propietario. Y entonces, o incluso arrendatarios, sobre todo esto está pensado para la figura de los usufructuarios, donde las actuaciones, porque la expropiación realmente a quien se le hace es al nudo propietario, y quien tiene el derecho de realojo es el nudo propietario. Lo que ocurre es que el usufructuario, en este caso, tiene derecho a una indemnización porque se le extingue ese derecho de usufructo, o incluso una servidumbre, podría ser el caso. ¿Veis? Lo dice aquí, así como la existencia de servidumbres. Bueno, pues me he vuelto a exceder muchísimo, 51 minutos, pero estos temas, bueno, si veis que no hacen falta más explicaciones y veis que no es necesario que yo me enrolle aquí 50 minutos, pues nada, yo ya lo veré en los comentarios y tal, y yo ya pues no os enseño el esquema del tema 37 para que lo tengáis. ¿Dónde está el esquema? No lo tengo aquí. Bueno, lo tengo en el otro archivo, en el archivo de Word. Está el esquema de la parte 37, pero bueno, os lo puedo facilitar en otro momento. Así que con esto pues concluiría el tema 37 de la parte especial de SIAL. El tema 38 es el de las bases del régimen del suelo, los criterios básicos de utilización del suelo, las situaciones básicas del suelo, la evaluación y el seguimiento de la sostenibilidad y las reglas procedimentales comunes, etcétera, etcétera, que empiezan, bueno, pues con el artículo 20, las situaciones básicas del suelo, pues si está el suelo rural, si es urbanizado, si está integrado en una malla urbana, bueno, pues las reglas procedimentales, la aprobación del instrumento, los supuestos de subrogación, cuando no hay subrogación, en fin, todo este tipo de cosas. Dejo ya este vídeo por hoy, os lo cuelgo y ya veré en función de vuestros comentarios si es necesario que yo esté aquí una hora soltándoos un rollo patatero, o bueno, pues es más fácil tomar el texto, que lo tenéis en formato Word, ya os lo he dicho, o bien en el EPUB, en el enlace que está en la caja de descripción, y vosotros os lo miráis y ya está. Pues un saludo y muchas gracias a todos.